máster en dirección de proyectos y máster en domótica y hogar digital. Cuento con algunas certificaciones internacionales relacionadas con automatización, como lo son Longworks, KNX, y soy miembro fundador del BIM Forum Venezuela, así como de Innovatex en la Cámara de la Construcción de aquí en Venezuela. Y seré su facilitador en el webinar del día de hoy, así como el instructor del módulo de Smart Cities Presente y Futuro del programa de gestión de sostenibilidad, Smart Cities y BIM urbano. Entonces, bueno, comencemos la clase, el webinar del día de hoy. Hoy hablaremos un poco sobre una breve introducción al tema de las ciudades. Luego conversaremos sobre la filosofía detrás de las ciudades inteligentes. Pasaremos un poco a hablar sobre la planificación urbana, las normativas que existen en esta área. Posterior a ello hablaremos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y finalmente tocaremos el punto sobre cómo iniciar un proyecto de una ciudad inteligente. Entonces, sin mayor dilación, lo primero sería, siempre tenemos una expectativa sobre qué es una ciudad inteligente. Y sin importar el contexto, pues algunas veces pensamos en energías alternativas, otras veces pensamos en transporte urbano sostenible, en transporte urbano masivo, en áreas verdes, en orden sobre el urbanismo, o sea, ciudades correctamente planificadas, con servicios urbanos, con servicios públicos que funcionan, con agua limpia, con el aire limpio, y esa idea que muchos tenemos sobre lo que es una ciudad inteligente, o cómo debería ser, cada vez que esa es nuestra imagen mental. Pero realmente, cuando vemos nuestra realidad, observamos cómo hay fallas en la planificación urbana, y esto deriva en la creación de zonas marginales en las afueras de las ciudades. Estas son áreas en las cuales pues, las personas se establecen sin ningún tipo de planificación. ¿Sí? Esto deriva que sin problemas de servicio, problemas de seguridad, problemas de transporte para poderse desplazar. Y esto va creando esa problemática porque al final son más personas que se mudan por alguna manera u otra a una ciudad buscando una mejor calidad de vida, en muchos casos, pero tienen que terminar en áreas no aptas para el uso humano, para poder llevar a cabo, desempeñar o desarrollarse profesional y personalmente. Entonces esto es un caos que no solamente ocurre, que esto ocurre en la gran mayoría de los países de la región, en mayor o menor medida, pero esa falta de planificación trae esa problemática. Esto lo sumas a un caos en los servicios de recolección de residuos urbanos. Los residuos urbanos son cuando hay una deficiencia en la recogida de estos residuos, pues se pueden crear serios problemas dentro de las ciudades. En particular, yo he estado en una ciudad europea, yo estuve en Madrid durante un tiempo y ocurrió una huelga de trabajadores del aseo urbano. Esta huelga se prolongó por casi 3 semanas y tú pasas en muy corto periodo de tiempo, por la acumulación de los residuos, pasas de tener una ciudad limpia, una ciudad considerada de primer mundo, con unos servicios eficientes, pasas a vivir literalmente en un basurero, porque no hay mejor palabra, porque en toda la ciudad no se recogieron los residuos. Y esto ocurre en un país que, vamos a decir, está acostumbrado a tener una buena calidad de servicios, pues en nuestros países, en Latinoamérica, en la región, tenemos esta serie de problemas derivados del mal, de la falta de un servicio de recogida de residuos constante y eficiente. En muchos casos apenas pasan y recogen algo y dejan el resto allí, o simplemente se olvidan de la recogida de los residuos y esto va creando problemas y enfermedades en múltiples áreas.
Luego tenemos todo lo derivado de la contaminación ambiental, de la contaminación del aire. Esto es un problema que suele ocurrir en ciudades industrializadas, en los cuales en muchos casos, de acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud del año pasado, ellos estiman que más o menos un 80% de las ciudades en el mundo duplican los valores recomendados de contaminación ambiental, y esto es lo que ocasionó un pico o que se dispararan todo lo relacionado a enfermedades relacionadas con las vías respiratorias. Esto es un grave problema y es algo que hay ciudades en las que literalmente usan aplicaciones para informarle a las personas cómo está la calidad del aire en el día, y en el caso de cuando es pésima la calidad, utilizan un símbolo de una calavera y te indican que pases el menor tiempo posible al aire libre, porque es perjudicial para la salud. Otra realidad que tenemos nuevamente con los servicios y la planificación, por eso es algo tan importante, es que de esta manera puedes permitir organizar cómo va a ser el desarrollo de los servicios públicos, y dentro de este caso, el agua es uno de los factores que más afecta. El agua es un derecho humano, pero hay muchas partes en la región en las cuales el servicio simplemente no llega y las personas tienen que trasladarse a distintas áreas para poder adquirir agua o utilizar camiones cisternas con dudosa calidad o la procedencia de ese líquido, y esto después genera enfermedades. Continuando con esto, también tenemos problemas de movilidad urbana. En muchas ciudades, en las horas pico, es prácticamente intransitable el desplazarse, perdón, de un sitio a otro. Se hace muy difícil y tienes que hacerlo con mucho tiempo de antelación, porque si no las colas, los tapones, como se denomine ese tráfico excesivo en algunos lugares, puede crear o crea serios problemas, porque nuestras ciudades en general no están planificadas para el transporte urbano masivo, sino sencillamente está priorizado el vehículo particular. Y esto, obviamente, en los momentos en que las grandes masas o las personas se desplazan, las horas pico comúnmente en la mañana, a mediodía y en las tardes, suelen ocurrir grandes atascos en toda la ciudad. Continuando con esto, otra realidad a la que no podemos escapar es todo lo relacionado a la seguridad personal, la seguridad ciudadana. Eh, Nuevamente, la falta de planificación, la falta de oportunidades, puede generar que los índices delictivos crezcan. Y en Latinoamérica en particular se ve muy afectada. Si no me equivoco, 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo se encuentran en Latinoamérica. Y Venezuela, tristemente, tiene de esas 10 ciudades, 3 son aquí en Venezuela. Entonces, eso es otro de los problemas y es uno de los grandes factores que incide en las migraciones que existen dentro de la región. Porque las personas, una de los grandes factores que los motivan a mudarse de una ciudad a otra o a otro país es buscar seguridad personal. Posteriormente continuamos con el problema de los servicios, y no solamente en este caso la imagen muestra un poste de electricidad lleno de cables, muchos de ellos porque se están robando la electricidad, y eso es también parte de esa problemática. Hay muchos casos en que existen demasiadas o un elevado número de pérdidas no técnicas dentro de los servicios eléctricos a nivel regional, y ocurren por el robo de energía o el robo de servicios, para englobarlo dentro de un contexto. Y eso es algo que también nos afecta como región. Esto se deriva también porque hay mucho, o mejor dicho, no se lleva a cabo una actualización real sobre mucha de la tecnología que se está usando. Seguimos utilizando en muchos casos tecnología de los años 60, de los 70, que ha perdido vigencia y de alguna manera pues se ha ido quedando obsoleta. Y esto permite que ocurran prácticas como esta del robo de electricidad y que sea muy difícil detectarla o sencillamente hacer algo para mitigarlo. Finalmente, otro de los grandes problemas que tenemos es las pérdidas de agua.
del servicio de agua. En un caso muy especial que he estudiado recientemente, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, se estima que se pierde un 40% del agua que se bombea a diario a la ciudad por pérdidas como la que vemos, rotura de una tubería en una calle, otra rotura en otro lado, y cuando sumas todo eso, las estimaciones hablan de un 40% de pérdida del líquido. Y esto realmente, si lo pones en perspectiva, esto es un crimen, porque el agua es un derecho humano nuevamente. Entonces tienes zonas en las cuales pasan meses sin llegar el servicio, y esas 40% para ponerle, para hacer una similitud, es aproximadamente unas 10 piscinas olímpicas por hora que se pierden de servicio. Entonces imagínense la cantidad de agua que estamos hablando. Esto eventualmente, esas roturas de agua también dañan el pavimento, ese pavimento eventualmente puede dañar los vehículos. Entonces, todo esto que hemos estado viendo en esta pequeña introducción habla sobre esas realidades que estamos viviendo en la región. Nos da esa muestra de lo que todos conocemos y muchos padecemos, porque todo eso sobre lo que estuvimos hablando, afecta directamente nuestra calidad de vida. Y las ciudades inteligentes tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¿Y por qué? Porque, señores, vamos camino a 8.000 millones de habitantes, y de esta cantidad de población se estima que un poco más del 50% vive en áreas urbanas, y la población del planeta seguirá creciendo, y las necesidades de las áreas urbanas serán cada vez más grandes, serán cada vez más elevadas, y por eso es necesario tener una planificación. Por esto es necesario, de alguna manera, dar respuesta a todas esas necesidades de todas esas personas que viven o vivirán en centros urbanos en la actualidad o en el futuro próximo. Y más allá, es porque, hablando de esas áreas urbanas, dentro de la superficie del planeta, eso apenas representa más o menos un 3% de la superficie del planeta, nuestras áreas urbanas. Pero ¿qué pasa? Ese pequeño porcentaje está consumiendo entre un 60 y 80% de los recursos energéticos, lo cual es muy poco espacio o una pequeña área desarrollada que está consumiendo la gran mayoría de los recursos energéticos del planeta. Ese desbalance es el que se busca corregir por medio de ciudades sostenibles, por medio de ciudades eficientes, inteligentes, en las cuales se prima la eficiencia por sobre todo. La eficiencia no es más que brindar la misma calidad de servicio, pero consumiendo menos recursos. Y eso es algo que se puede lograr dentro de estas filosofías. Entonces, continuando con el tema, ahora, realmente, ¿qué es una ciudad inteligente? Y una ciudad inteligente no es más que un concepto. Este concepto nace de un concepto anterior que se denomina ciudades digitales. La ciudad digital, o la idea de las ciudades digitales, nace en España. Por ahí en el año 2005 se hizo un evento, un congreso, o el Ministerio de Industria de España hizo una convocatoria a múltiples empresas, a líderes mundiales y nacionales, para poder evaluar cuál sería el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de las ciudades. Cómo poder hacer esa migración, cómo poder integrar ese tipo de tecnología y de servicios dentro de las ciudades. Esa tarea llegó a la conclusión de elaborar un proyecto. Ese proyecto era un proyecto de unos 50.000 metros cuadrados, en las cuales se iban a integrar tecnologías en las escuelas, en los edificios, en las casas, en los edificios, edificios en general, edificaciones, centros comerciales, hospitales, bibliotecas, bancas, en fin, en todas las áreas que hacen vida dentro de una ciudad. Y esto trajo como consecuencia ese proyecto que se desarrolló y en el cual IBM formó parte de ese conglomerado de empresas que participó allí. De ese concepto, de ese congreso, nacen las ciudades digitales. Y no es hasta el año 2009 cuando IBM acuña el término de Smart Cities. Este término nace por la necesidad que llegó a tener IBM en su momento
de un desarrollo de una nueva línea de negocio, que veremos más adelante, relacionada con las ciudades inteligentes. Entonces, cuando hablamos de esto, y teniendo en cuenta que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas van a estar en la base, es lo más importante a considerar en estos desarrollos de ciudades. Se va a usar la tecnología, en el amplio sentido de la palabra, como un medio, más no es un fin. La tecnología es ese medio que nos va a llevar a poder hacer esa transformación y lograrla de las ciudades inteligentes. Pero hay algo muy importante dentro de esto y es donde las empresas de asesoría, las empresas relacionadas al área, tienen que dar ese aporte de creatividad, porque en muchos casos la tecnología ya existe, la tecnología ya ha sido probada en una determinada solución en el país X, pero ahora se quiere extrapolar al país y no se puede hacer de forma directa, porque al final esto tampoco es algo que yo puedo replicar instantáneamente. Los países, las ciudades son muy diferentes unas de otras. Incluso dentro del mismo país son diferentes, tienen idiosincrasias distintas, tienen necesidades distintas. Entonces, de alguna manera, los problemas también se abordan de una manera diferente y esa creatividad es muy importante para poder darle la vuelta a esas soluciones tecnológicas que de alguna manera se puedan integrar para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, viéndolo en un breve concepto, las ciudades inteligentes lo que buscan es o nacen para ser más sostenibles y eficientes a las ciudades. Las Smart Cities dotan a los ciudadanos de herramientas para que aporten mayor valor a la ciudad. Aquí no es solamente la ciudad la que va a brindar un apoyo o va a tener un valor para los ciudadanos. No, los ciudadanos también van a utilizar herramientas y esto es una simbiosis que realmente debe existir en la cual ambos mejoran, ambas partes se involucran en buscar el mejor desarrollo para las problemáticas que puedan existir. Entonces, existen una serie de pilares fundamentales que tienen que ver con los habitantes, la economía, la movilidad, el medio ambiente, la forma de vivir y la administración. La administración es algo muy importante porque hablamos de gobernanza, hablamos de transparencia, un factor clave dentro del concepto de ciudades inteligentes. Pero luego también hay una serie de objetivos y las ciudades tienen como objetivo generar riqueza, migrar hacia una economía digital, hacer la tecnología más asequible, potenciar la movilidad eficiente y adaptarse al medio ambiente. Ahí tiene que existir un balance con el ambiente, con los recursos, porque no se puede canibalizar todos los recursos que tengamos, porque sencillamente, entonces eventualmente ya la ciudad no podrá subsistir, porque depende de una serie de recursos que ya no existen, que en algún momento se sobreexplotaron y crearon más bien un problema que ahora evita que esa ciudad se pueda continuar desarrollando. Entonces, siguiendo dentro de esto, ahora veremos un par de filosofías sobre las cuales se basa el diseño o el desarrollo de este concepto, de estos conceptos de Smart City. La primera de ellas es de arriba hacia abajo o top down. Es una filosofía que busca ver los problemas o busca ver la ciudad desde de una forma sistémica, desde un apartado macro, y se va haciendo como una especie de zoom sobre cada una de las áreas que se consideren de interés dentro de la ciudad. ¿Para qué? Para poder llegar a un despliegue tecnológico, un despliegue de infraestructura que se requiere desde este punto de vista para poder monitorizar esos sistemas que se consideren críticos. Esto se hace por medio de sensores, por medio de detectores, con los cuales se va a recibir información de múltiples sistemas y esta información de alguna manera se tiene que poder comunicar, se debe poder transmitir y ahí es donde entra esa estructura de comunicaciones que permita la interconexión entre esa instrumentación y los centros de datos. Los centros de datos son donde se va a almacenar esa información, donde se va a organizar, donde se va a hacer ese análisis que se necesita y es esa última capa de inteligencia en la cual hablamos de interpretar, de seleccionar cuáles van a ser datos relevantes, cuáles son los que aportan valor para la toma de decisiones. Entonces, esta filosofía busca
por medio de ese despliegue de infraestructura, poder dar información sobre la ciudad para la toma de decisiones. Esto es lo que se denomina una ciudad inteligente 1.0. La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, es una de las pioneras dentro del continente en hacer desarrollos bajo esta filosofía. ¿Qué hicieron? Crearon esta gran sala situacional de la ciudad, en la cual se integraron 33 departamentos diferentes de la ciudad. ¿Y esto por qué lo hicieron? Porque la ciudad de Río de Janeiro se vio en recibió o iba a recibir en su momento los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vas a tener un volumen de turistas que va a ser muy elevado y tu ciudad tiene una serie de problemas. Entonces, la manera que la ciudad identificó poder mejorar su infraestructura para brindar la calidad que se requiere para esa cantidad de turistas e incluso elevar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, pues decidieron hacer este acercamiento. Esto lo hacen por medio de IBM y como les mencioné antes, IBM hasta el 2009 fue que acuñó el término de ciudad inteligente porque desarrolló a Watson. Watson es la inteligencia artificial de IBM y uno de los grandes mercados que tiene el desarrollo de una inteligencia artificial como esta es las ciudades, un mercado natural. ¿Por qué? Porque es muchísima la información que se puede manejar dentro de una ciudad. Entonces, la visión de IBM para ciudades permite la integración de Watson desde energía, desde los servicios como energía, agua y transporte, las personas relacionadas con programas sociales, salud y educación, y todo lo que tenga que ver con planificación dentro de la ciudad, con edificios, con operaciones, con gobierno y administración. Entonces, toda esta gran cantidad de data que se genera, todas estas interacciones que van a existir, estas relaciones, pues IBM consiguió un nicho de mercado dentro de esto basados en esa filosofía de arriba hacia abajo. Pero esa no es la única filosofía, y hay otra, que es de abajo hacia arriba o bottom-up, que básicamente, nuevamente, requiere información, pero en vez de hacer un despliegue de tecnología, un despliegue de infraestructura, se va a utilizar al ciudadano como base para que pueda informar, que pueda notificar de los problemas que existen. Esa recolección de información se va a hacer a través de la ciudadanía, con la interacción de redes sociales, de aplicaciones creadas explícitamente para poder interactuar con las autoridades. Entonces, de esta manera se crea ese vínculo entre los ciudadanos y sus autoridades para poder tener la información que se requiere en todo momento y poder tomar las decisiones oportunas. Esta filosofía busca una economía colaborativa, busca potenciar el mercado local para la solución de todas las problemáticas de desarrollo de aplicaciones, así como operadores de servicio o empresas de asesoría que puedan ayudar a mitigar los problemas de forma local. Y esto es una de esas nuevos cambios de paradigma que se llevan a cabo. Dentro de esta filosofía, que es lo que se denomina ciudades inteligentes 2.0, perdón, Waze es un buen ejemplo, porque Waze se basa en inteligencia colectiva, en la información que se está recabando de todos los usuarios para saber en todo momento cuál puede ser la mejor ruta para llegar del punto A al punto B. Y así como Waze, existe infinidad de aplicaciones. Hay muchas alcaldías en el mundo que toman uno de los dos acercamientos. La alcaldía de Boston es un caso muy interesante en el que tiene una aplicación propia de la alcaldía, desde la cual la persona puede notificar múltiples problemas dentro de su comunidad, y también servirse de otras aplicaciones de terceros con los cuales recabar aún mayor información. Entonces es netamente un acercamiento. Ambas filosofías tienen sus diferencias, pero tienen puntos en común, así como y hay una diferencia fundamental que también tiene que ver con el precio o con la implementación o lo que se requiere para poder implementar alguna de ellas. Continuando con esto, ahora el siguiente punto, vamos a hablar de planificación y normativas. Dentro de esto, debemos tener primero esa relación que existe entre el urbanismo y la ciudad, donde el diseño urbano es el que está encargado de diseñar los espacios públicos y los elementos que lo van a configurar. Esa es esa visión que se necesita para saber cómo voy a proponer un concepto de diseño urbano
en el cual pueda integrar múltiples soluciones y de esta manera ayudar a mitigar alguna problemática. Pero ¿qué pasa? Dentro de esto tenemos la planificación urbana, que realmente esa planificación urbana es el que va a definir el modelo de desarrollo de la ciudad. Es ese plan a un horizonte determinado, vamos a suponer 10, 15 años, es un plan que va a determinar cómo va a ser el crecimiento de la ciudad o de ese municipio, porque entendemos que las ciudades también están compuestas por municipios y cada municipio debe prever o debe planificar cómo va a estar creciendo a lo largo del tiempo, cuáles van a ser mis metas a corto, mediano y largo plazo. Los planes urbanos, planes de desarrollo urbano local, los PEDUL, es una figura que existe en muchos países con la cual se busca determinar ese crecimiento y se busca que sean agnósticos de la política, porque se supone que son planes consensuados entre todas las personas, entre la parte de las autoridades y los ciudadanos. Al ser esto permite que esto sea agnóstico de la política y no importa si un año en unas determinadas elecciones gana el partido A y en otro después gana el partido B o el C, simplemente tienen una planificación, tienen una hoja de ruta con la cual seguir y poder mantener una línea lo más, o seguir esa línea lo más cercano posible. Obviamente no son planes escritos en piedra, pueden ajustarse a lo largo del tiempo, pero te dan esa guía que es muy necesaria a veces. Y finalmente tienes la gestión urbana, que esa gestión lo que va a hacer es cómo se va a ejecutar lo que está planificado. Es básicamente hacer seguimiento. Este seguimiento no es nada más importante en las ciudades. Este seguimiento es importante para cualquier ámbito de nuestras vidas, ya sea personal o profesional. Si tú no haces seguimiento a algo, realmente al final no estás haciendo nada, porque ¿cómo sabes que se están cumpliendo determinadas métricas? ¿Cómo sabes cuál es la desviación que tienes sobre alguna tarea? ¿Cuáles son las acciones para mitigar determinados problemas que pueden llegar a existir? Entonces, muchas de esas preguntas las responde el proceso de gestión urbana, muy importante. Dentro de esto existe una metodología, que es la metodología BIM, de Building Information Modeling. Es una metodología que nace en Inglaterra hace ya 20, 25 años. Es una metodología que a día de hoy ya está muy difundida a nivel mundial. En muchos países, el proceso de construcción, esta metodología está relacionada con la construcción, con el hacer más eficiente los procesos constructivos. Entonces, siguiendo esta metodología, que es transversal a múltiples áreas dentro de la construcción, entonces es lo que se denominan las dimensiones, en las cuales es muy importante seguir ese desarrollo porque te permite en todo momento conocer el estado de tu construcción, no solamente desde el diseño, que es esa conceptualización de lo que se va a hacer, sino también dentro del proceso constructivo y posteriormente en la operación, porque esto va a ayudar a poder realizar realmente operaciones de facility management dentro de la infraestructura. Con esto se está buscando cubrir todo el proceso o todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción, no solamente desde su diseño, conceptualización, sino hasta el final de la vida de ese proyecto, que pueden pasar muchos años durante todo ese recorrido. Con esto se busca hacer el proceso más eficiente. Y de esta manera, ese concepto ha migrado a las ciudades y se denomina CIM, que es el City Information Modeling. Es un modelo que se crea de la ciudad. Dentro de este modelo, tú puedes tener información de toda la infraestructura que tienes en la ciudad y en base a esto poder hacer procesos de planificación y gestión, poder saber qué ocurre si doy una permisología para un centro comercial en esta determinada área, cómo me va a afectar el tráfico, cómo me va a afectar el tránsito de las personas, cómo me va a afectar los servicios urbanos que se necesitan dentro de esa área. ¿Qué pasa si se cambia el flechado o la dirección de conducir en determinadas calles? ¿Cómo se va a ver afectado el flujo peatonal o el flujo de tráfico? ¿Cuántas personas atraigo a una determinada área si construyo un estadio aquí? Cuando hablamos de esto, pareciese que estuviéramos hablando de un videojuego y es que no dista mucho de la realidad. Si alguno de los aquí presentes
en algún momento jugó SimCity, el juego de creación de ciudades y de gestión. Esto es algo muy similar y esto te permite tener un modelo digital de la ciudad en todo momento con la cual poder hacer esos procesos de simulación. Muchas ciudades en el mundo están optando por esta metodología para poder facilitar la planificación y la gestión urbana en todo momento. Londres es una de las primeras ciudades, este mapa es de Londres, es una de las primeras ciudades que ha digitalizado la ciudad para poder tener toda esta información en un solo punto. Esto es el gran manejo de datos. Esto está relacionado, mucha de esta información está relacionada con Big Data, con el IoT, con geolocalización, que son conceptos que se ven en mayor profundidad dentro del programa. Pero esto no solamente queda en una filosofía o en una metodología, existen normativas que permiten el proceso de normalización de las ciudades inteligentes. La normativa que vemos aquí es la ENOR del Comité Técnico Nacional número 178, que está relacionado con ciudades inteligentes. AENOR es la Asociación de Normas Españolas. Es esta normativa que de este comité nacen varias normativas relacionadas con ciudades inteligentes. Esto se aprueba en el año 2015 y como normativa es la primera que se crea en el mundo relacionada con las ciudades inteligentes. Este en particular abarca varios apartados, como pueden ver, desde infraestructura, indicadores y semántica, gobierno, movilidad, de energía y medio ambiente, servicios públicos, destinos inteligentes. Lo hacen porque atacando estas distintas áreas se puede de alguna manera tener la información que se requiere y hacer las mejoras que se busquen para mejorar la calidad de vida de las personas. Si se fijan, hay el punto número 5 relacionado con destinos inteligentes, tiene que ver con turismo, porque básicamente España, el mayor aporte del Producto Interno Bruto viene del turismo. Y de esta manera ellos tienen que diferenciarse o buscan diferenciarse del resto de países europeos. Porque ¿cuál es la diferencia de viajar a Italia o a Grecia o Portugal, España? Si son países bastante similares desde el punto de vista de clima, o qué te llama a ir a Barcelona o a Madrid en vez de ir a otra ciudad española. Y esto se busca de alguna manera tener esa forma, esa manera de medir a las ciudades. Las normativas te dan esa capacidad de medición, de tener información, de poder hacer un ranking. Qué tan diferente, pero un ranking cuantitativo realmente, con data. Porque así de esta manera puedes saber qué tan diferente es Madrid de Caracas o de Nueva York o de Beijing, pero con datos contrastados, es la manera de hacerlo. Muchos de los índices que existen a nivel mundial sobre las ciudades están muchos basados en información que se recaban de procesos que nacen de normativas como esta. Pero esta no es la única. Hay otra normativa como la ISO 37120 que ya ha sido revisada en tres ocasiones, perdón, porque ya a finales del año pasado tuvo otra revisión. Fíjense cómo esta normativa ISO abarca distintas áreas, desde la economía, educación, manejo de desechos, telecomunicaciones, finanzas. O sea, busca y es aún más amplia que la normativa ENOR, pero de esta manera buscan poder nuevamente tener información por la cual poder comparar a las ciudades y saber qué tan eficiente es una ciudad con respecto a otra. Esto los hace atractivas desde distintos puntos de vista a considerar. Entonces, continuando con esto, pasamos ahora al punto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal vez no los conozcan, o sí, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, son 17 objetivos que se aprobaron de forma unánime a finales del año 2015 y entraron en vigencia desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2030. Sí, 15 años, exactamente. 2016, sí, 2030. Estos objetivos abarcan, como pueden ver, desde el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, agua y saneamiento, industria e innovación, producción y consumo responsable, hasta finalmente las alianzas para lograr los objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible son una manera en la cual, si se cumplen, ayudaríamos a mitigar
los efectos sobre el cambio climático sobre el planeta, pero cada país, de cumplir con ellos, cada país estaría de forma implícita mejorando su calidad de vida. Y esto es lo que busca en esencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos los países eleven la calidad de vida de sus habitantes. Estos objetivos son unas metas que se trazan una hoja de ruta, unas metas, perdón, que se están trazando para que los países de alguna manera puedan hacer un análisis de brecha y saber cuánto es la diferencia contra las metas que se tienen, pero luego plantear una hoja de ruta de cómo voy a hacer yo como país para poder alcanzar las metas que se están trazando dentro de estos objetivos. Hay uno muy importante que es ese objetivo 17, que es las alianzas, porque hay países que pueden ser, que pueden tener facilidades o son líderes o tienen mejores índices que otros países en determinadas áreas y viceversa. Y lo que se busca es la cooperación también entre países para que se mejoren las relaciones y se mejoren los datos y los índices que se pueden lograr dentro de un país y dentro de otro en función de los objetivos que se estén trabajando. Esto nuevamente es unos objetivos, no son la hoja de ruta, cada país es responsable de poder cumplir y de ver cómo va a ser su análisis de brecha y cómo va a ser para poder mitigarla o reducirla y conseguir el objetivo. Esto depende, aquí hay cosas muy interesantes o metas muy interesantes, hablaremos un poco sobre las relacionadas con las ciudades inteligentes. Y podemos ver este objetivo número 11 que habla sobre comunidades y ciudades sostenibles. Fíjense que una de las metas que taco aquí al azar habla sobre, de aquí al 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros, asequibles y mejorar los barrios marginales. Aquí estamos hablando de planificación. Aquí estamos hablando de hacer esa mejora sobre ese problema o esa realidad que vimos inicialmente, de la falta de planificación, del crecimiento de estas zonas marginales alrededor de las ciudades. Aquí se está hablando de permitir un acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, o sea, de alguna manera buscarle solución a ese problema y evitar que siga proliferando en los distintos países. Entonces, esa es una de las formas que se tiene. Pero luego podemos ver otra que habla de la urbanización inclusiva y sostenible y de la capacidad de planificación y gestión participativa, integrar a la sociedad, integrar a los ciudadanos. De alguna manera hablar de urbanizaciones sostenibles. Entonces, nuevamente es un objetivo. ¿Cómo se va a alcanzar? Esa es la parte de la creatividad que entra en cuenta dentro y del trabajo mancomunado y de la cooperación entre el sector público, sector privado y ciudadanos. Algo muy importante dentro del concepto de ciudades inteligentes. Pero finalmente, para ir cerrando, se habla de cómo iniciar un proyecto de una ciudad inteligente. O sea, cómo se puede empezar esto, porque eso es una parte de esas dudas que pueden surgir. Y dentro de esto, podemos hablar de la pregunta básica es siempre la misma. Quiero desarrollar un proyecto de automatización en mi ciudad. Quiero automatizar un servicio. Quiero poder leer un dato, un valor, una señal relacionada con calidad ambiental, porque siento que la atmósfera o que normalmente estamos muy contaminados. Entonces, de alguna manera quiero desarrollar un proyecto, el que a ustedes se les ocurra, el que ustedes quieran pensar. Dentro de esto, lo primero es evaluar el problema. Y estos son esos puntos a considerar. Lo primero es eso, la evaluación del problema. ¿Cuál es la problemática que está afectando a la ciudadanía? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema relacionado con botes de agua en la zona? El problema es que no hay electricidad y hay cortes a cada rato. El problema es que no hay servicio de recogida de basura o es muy intermitente. El problema es la calidad del aire. El problema es el tráfico, que es horrible a determinadas horas. O sea, es evaluar cuál es la problemática que existe que se esté considerando. Dentro de esta evaluación se tienen que sopesar esos beneficios. ¿Qué beneficios voy a obtener si ataco determinado problema? ¿Cuál es el aporte de valor que va a tener a la comunidad para los ciudadanos? ¿Cuál va a ser ese aporte a lo largo del tiempo que se va a recibir dentro de este desarrollo? Entonces, después de que se hace esa evaluación, entonces ahora hay que evaluar de dónde se van a obtener los fondos.
algo muy importante aquí. Algo que vamos a hablar y vamos a profundizar es eso, esa obtención de fondos que se pueden tener. ¿Cuál es el mercado actual que existe? ¿Qué soluciones hay? Se necesita tener esas asesorías de expertos en determinadas áreas para poder tener esa visión y no quedarse solamente con una visión de que hay que resolver un problema y ya, que es parte de muchos de los problemas que nos aquejan en la región. Es sencillamente contar con una visión sesgada o con una visión partidista y no escuchar o considerar a expertos en las materias, tanto de asesoría desde el punto de vista privado como desde la academia, por ejemplo. Y esto continúa dentro de una evaluación. ¿Qué pasa? Esa evaluación habla sobre la manera en que se va a abordar la solución que se va a tener. No es sencillamente que llegue una empresa como Cisco, una gran empresa como IBM, a decir, no, tranquilo, yo llego y yo te hago una ciudad inteligente, te hago un municipio inteligente. No, porque no necesariamente ese sea el caso. Lo bueno de esto es que existen múltiples soluciones para distintos niveles también de desembolso económico que puedan existir, que se puedan adaptar a las necesidades reales que tengan las ciudades de los municipios. Dentro de esto es donde se evalúa esa integración tecnológica. ¿Cuál es la solución que realmente se va a plantear y de qué manera la puedo integrar dentro de mi ciudad o dentro de mi municipio? Posterior a eso, se habla de, ok, ya analizamos la tecnología que se va a implementar. Ahora, ¿cómo vamos a transmitir esa información? ¿Cuál va a ser el medio? ¿Qué despliegue de infraestructura se requiere si hace falta? Si estoy pensando en una filosofía top-down o bottom-up, son los ciudadanos los que van a hacer la transmisión. Entonces, de alguna manera, eso se evalúa dentro de esas áreas. Posterior a ello, se hace un análisis de datos. ¿Cómo se va a hacer ese análisis de datos? ¿Cómo se va a recibir esa información? ¿Qué información de valor se va a tener para la toma de decisiones que se va a llevar a cabo? Porque todo este despliegue que se está haciendo es porque necesito tener información sobre un problema para posteriormente poder hacer una toma de decisiones. Entonces, me indican por aquí que se escucha un poco bajo. ¿Me pueden confirmar? Porque para cambiar algo, no he tocado nada dentro de la plataforma. Tal vez sea un problema puntual de transmisión. Finalmente, esa decisión, esa información de valor, ¿cómo se va a presentar? ¿A quién se le va a presentar esa información para que las autoridades puedan tomar las decisiones correctas dentro del proyecto? Y finalmente, mantenimiento. Todo lo que se haga tiene que tener una labor de operación, de mantenimiento, porque esto es algo muy importante. Y esto te genera inputs. ¿Para qué? Relacionado con el seguimiento de proyectos, relacionado con las metodologías ligadas a proyectos. Fíjense cómo esto no, es todas estas preguntas, estos puntos que se analizan, nos dan información para poder hacer una planificación general, una planificación financiera, de calidad, de riesgo, de comunicaciones, de compras, de adquisición. Entonces, respondiendo a todos estos tipos de preguntas, se tiene la información que se requiere para poder llevar a cabo esa planificación sobre el proyecto. ¿Por qué? Y por qué esto es tan importante. Porque tiene que haber relaciones y compromisos. Y con esto cerramos el webinar del día de hoy. Hablaba de que es muy importante la relación entre el sector público, el sector privado y los ciudadanos. Si esta relación no existe y no hay ese compromiso de trabajo, de cooperación, entonces cualquier proyecto, cualquier desarrollo que se haga, al final se va a perder en el tiempo, porque muchos de estos procesos, muchos de estos proyectos que se quieren ejecutar requieren de mantenimiento, requieren de mantenimiento para esa operación. Estamos hablando de proyectos que tienen una vida estimada y la idea es que se estén ejecutando durante todo ese tiempo. Entonces, ¿por dónde comenzar realmente? Lo primero y lo que se recomienda es comenzar por un proyecto que sea tomado como un caso de estudio. Esto va a permitir obtener victorias tempranas, incluso generar un portafolio de proyectos en función de la cantidad de problemáticas o de proyectos que se analicen en esa primera etapa de evaluación. Algo también muy importante dentro de esto es la comunicación y la transparencia a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, porque nuevamente las ciudades, y lo ven en los ODS, hay un objetivo que es el 16, que
directamente ataca paz, justicia e instituciones sólidas y se basa en ese apartado particular de la gobernanza, que es la medición de cómo se está ejecutando una acción de gobierno. Entonces, esto es algo muy importante dentro de esto y finalmente eso, enfocarse en los resultados. La idea es obtener resultados que den visibilidad. Una de las mayores problemas de que no haya transparencia, de que no haya comunicación, es que después pierdes ese nivel de visibilidad que estás buscando, que realmente lo que se está haciendo está dando los resultados que se quieren y de esta manera motivas nuevamente a continuar este desarrollo de proyectos, motivas a los ciudadanos a seguir integrados en sus comunidades, motivas al sector privado a seguir invirtiendo para poder llegar a esos acuerdos con el sector público y poder generar ingresos, poder generar movilidad y dinamismo dentro de las economías municipales o de las ciudades. Entonces, señores, esto ha sido todo por el webinar de hoy. Estos son algunos de los puntos que estaba comentando, que son los que se van a tocar dentro del módulo de ciudades inteligentes del programa de gestión de sostenibilidad y ciudades inteligentes y vino urbano. Ahora dejo abierto el chat para poder hablar sobre las dudas que tengan, los comentarios que quieran realizar. Toda esta información la pueden, si quieren conocer más información sobre el programa, lo pueden conocer en Campus, en la plataforma, donde pueden ver mayor información sobre los cursos, sobre los programas que se están llevando o que se están ofreciendo desde allí. Entonces, aquí mencionan reconocimiento político para continuar con los proyectos, exactamente. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Veo que están escribiendo. Vamos a esperar un poco. Hay varias preguntas. Ok, aquí hay una. Mientras veo que están escribiendo otras, pero podemos empezar por esta. ¿Qué hacer para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones? Esto es algo muy interesante, porque siempre se habla de que los ciudadanos no tienen voz ni voto en muchas de las oportunidades, pero por eso el trabajo de la planificación urbana, de los planes de desarrollo urbano local, es muy importante, porque ahí estamos hablando de planes que deben ser consensuados entre el sector público, el sector privado y los ciudadanos, porque es cómo se va a hacer el crecimiento a lo largo del tiempo de mi municipio. Realmente aquí estamos hablando de dotar a los municipios nuevamente de esa autonomía que requieren, que es necesaria para poder ejecutar los desarrollos que tengan y ese crecimiento social que se busca dentro de ellos, de poder solventar sus propias necesidades. Entonces, la participación ciudadana es uno de esos factores muy importantes porque te hacen preguntarte a ti como persona, si tú tuvieras la oportunidad de, de hacer una denuncia o de hacer un comentario, ¿te atreverías a hacerlo por el bien de tu comunidad? Esa es una de esas preguntas que tal vez todos nos tenemos que responder porque muchas veces, en muchos casos, todos queremos hablar, todos queremos opinar, pero cuando toca el momento de dar el paso de acción, de verdad integrarte con las autoridades o de hacer o levantar la voz cuando hay alguna problemática que está afectando fuertemente a algún determinado lugar, allí no es solamente hablar y buscar, porque como lo decía, estas soluciones son un compromiso
entre el sector público, el sector privado y los ciudadanos. Si no están comprometidos ninguno de los tres, pues estos proyectos no llegan, no se pueden considerar exitosos ni van a llevar a nada. ¿De qué pasa de que te digan que ahora te van a poner, no sé, una aplicación para denunciar cuando el alumbrado público no funcione en tu calle o en tu municipio, si tú nunca lo vas a usar para hacer la denuncia, si nunca te vas a molestar en entrar en la aplicación y hacer ese proceso? O cómo puedes elevar tu voz si ves que te está haciendo algún mal proyecto o algún mal desarrollo dentro de tu comunidad. Es complejo, pero sí hay maneras de abordarlo, pero lo importante pasa también por allí, porque todos busquemos aportar dentro de nuestra comunidad. Entonces, hay otra pregunta aquí que habla de, Roselia menciona, he visto programas creados para la gestión urbana, pero pocos se enfocan en los ciudadanos, solo en el gobierno. El ciudadano no puede participar, por ejemplo, en reportar ciertos servicios que no están funcionando. Ok, eso es parte de lo que estaba mencionando. Cuando se crea un plan de una forma unidireccional, es decir, yo voy a hacer esto y ya, y no tengo ningún feedback, no estás haciendo nada, estás haciendo una inversión de dinero que se va a perder, o estás botando el dinero, básicamente, porque no tienes el feedback. ¿Y el feedback de quién te viene? El feedback te viene de los ciudadanos, o el feedback te viene del despliegue. En caso de que tengas una visión de integración tecnológica, va a venir de esa información o de esos datos que vas a recabar para poder tener la información de forma automática, sin necesidad de que los ciudadanos estén aportando. Pero siempre, siempre, siempre debes considerar a los ciudadanos, son la base fundamental, son el objetivo de las ciudades inteligentes, mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, el hecho de que no tengan voz o voto ya te está ya están haciendo mal el desarrollo o el concepto que se quiera llevar sobre un proyecto relacionado con hacer la ciudad, el municipio más inteligente. Martín nos indica los gobiernos locales no desarrollan ni los planes de desarrollo urbano local ni estratégicos, como que no son o no lo ven rentablemente políticos. El problema pasa en este comentario, el problema, o sea, fíjate, los planes de desarrollo urbano local son importantes, o sea, es más, hay una ley que del año, por lo menos en Venezuela, que es el caso que conozco, hay una ley de los años 80 que exige que se desarrollen estos planes de desarrollo urbano local. Y son muy pocos los municipios que realmente lo trabajaron en su momento o que lo han actualizado en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No es que sean rentables políticos o no, es que sencillamente son planes que no son para quedarse. Imagínate que hay municipios que nunca los han desarrollado, hay otros que lo desarrollaron a finales de los 80, principios de los 90 y hasta allí, y más nunca se han actualizado. Todas las necesidades han cambiado desde hace 20 o 30 años para acá, no es lo mismo. Estos no son planes al uso político de decir, esto es lo que queremos hacer en el municipio. No, los municipios son entornos vivos, son entornos que van migrando y cambiando con el tiempo y que se tienen que ir adaptando a las nuevas necesidades que existen. Y tal vez dentro de la política tradicional eso no es algo muy común, porque esto te exige estar actualizado, te exige estar trabajando constantemente sobre la actualización de esos planes, porque ahí te está detallando cuáles son las metas que tienes que seguir y ahí te están evaluando de alguna determinada manera. Y sabemos que no hay muchos políticos en general, sin hacer alusiones a nada, pero les gusta ser evaluados. Y a eso le sumas populismo, que también es un problema que tenemos muchísimos países de la región. Cuando a eso le sumas el populismo, que nada más se enfoca en ganar votos y ya, pues estás creando un problema, porque tal vez muchas de las medidas vistas o muchas de esas metas, tal vez la hoja de ruta no sea tan sencilla para alcanzarla, pero eventualmente se tiene que hacer. Eventualmente eso se tiene que hacer y va a tener un coste. Lo importante es que los políticos estén, ¿quién tiene la voluntad de asumir un costo político sobre eso? Si te va a costar unas elecciones, es algo bastante complicado.
de hacer, pero es algo necesario, porque nuevamente es un proceso que no solamente debe ser tomado como decisión dentro de un escritorio, sino es algo que debe ser conversado y aprobado por todos, porque al final es cómo va a crecer tu ciudad o cómo se va a desarrollar, cómo van a mejorar los servicios con el tiempo, cómo va a ser la movilidad, qué estrategias se van a tomar. Entonces es un tema complejo, pero necesario. Ajá. Jan Ferguson nos menciona, las alcaldías no tienen capacidad de desarrollar un PEDUL. Normalmente buscan una empresa consultora, que es lo normal, donde el nivel de desarrollo no se comprende. Más aún aquellos que sus recursos son muy escasos, pero con mucha presión económica. Ciertamente, o sea, la exigencia es que las alcaldías, o sea, que las alcaldías entreguen un proyecto de desarrollo, un plan de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Como bien menciona Jan, no todas tienen la capacidad de hacerlo. Y ya sea por recursos, lo que sea, se opta por tercerizar el plan. Pero muchas veces, y ese es uno de los graves problemas, se obvia eso que mencioné al principio del proceso de planificación, nace en el urbanismo, nace en la integración, nace en las ideas de cómo mejorar realmente el municipio. Y si esa visión no se tiene, porque al final, señores, el papel lo aguanta todo. Entonces, si esa experiencia de primera mano que pueden aportar los municipios, que pueden aportar las alcaldías, los urbanistas, los arquitectos, a nivel de planificación, si eso no se tiene, pues sencillamente es un plan de proyecto que se desarrolla y ya, sin alma, que no tiene esa realidad o está aterrizado para poderse ejecutar eventualmente y ser algo realista. Y eso es algo bastante interesante. Juan nos menciona cómo educarnos para entender que lo importante en las ciudades inteligentes es la participación y la transparencia, antes que la automatización de los servicios. La automatización de los servicios es un agregado. Lo importante parece ser utilizar las nuevas tecnologías TIC para una mejor participación ciudadana y transparencia. Gracias, muy buena información la aportada por usted. Bueno, Juan, gracias a ti por participar. Esto es un mix de todo. O sea, eh, fíjate que la automatización es visto desde el punto de vista de tecnología, es un medio para alcanzar el fin. ¿El fin cuál va a ser? Cumplir con alguna meta, cumplir con algún objetivo, resolver alguna problemática que exista dentro del municipio. Entonces aquí hablamos porque nuevamente hablo de la tecnología en modo general, no simplemente en un concepto de un hardware, un software, sino verlo de manera holística. ¿Cómo se puede integrar, ya sea por empleo de las tecnologías de las tecnologías de la información y las comunicaciones o un despliegue de infraestructura tecnológico, poder alcanzar eso? Pero aquí es muy importante eso que menciona. Hay que educar al ciudadano para que entienda que la participación es muy importante y que realmente lo que se necesita de la política es transparencia para poder conocer cómo realmente se están comportando las cosas dentro del municipio. Y nuevamente, eso choca muchas veces con los conceptos que se tienen de los políticos o de la política en la región. Martín dice muchas gracias. Saludos, Eduardo. Sí, Eduardo está con nosotros, Jan. No está presente en el webinar de hoy, pero Eduardo trabaja en Hipnótico. Entonces, y finalmente voy a leer un último comentario de Oscar, que menciona: buenas tardes, excelente webinar. Si en una ciudad venezolana incursiona en las ciudades inteligentes, ¿cómo se estiman las fugas o consumos de agua si, tal como mencionaste, no existen medidores? Bueno, esto es parte de las estimaciones que se hacen, por lo menos a día de hoy, dentro de las redes que tenemos de servicios, que están bastante golpeadas. Lo que se hace es una estimación entre lo que se genera y lo que se consideran como pérdidas no técnicas dentro de los servicios. ¿Qué pasa? Para poder tener realmente la data a día de hoy, efectivamente es necesario poder medir. Y esa es una de las primeras estrategias que se toman dentro de estos cambios de paradigma o de estas migraciones de ciudades tradicionales a conceptos de ciudades inteligentes, es poder medir. Nuevamente, necesitamos información. Necesitamos información desde el origen del servicio,
estamos hablando de agua, electricidad, generación o donde se está recogiendo el agua, hasta la medición en la última milla, en la persona que está consumiendo el agua o que está consumiendo la electricidad, en el edificio, en el centro comercial, porque de esta manera tienes la ruta y tienes la visualización de todo el sistema en cada una de sus etapas. Toda esta información no pasa solamente por medición del consumo, que es algo muy interesante porque cuando se mide algo, en muchos casos, solamente con conocer cuánto estás consumiendo, en muchos casos se pueden lograr ahorros de un 10 a un 15% en función del tipo de consumidor que seas. Solamente por conocer que estás consumiendo mucho y que deberías regularte un poco, ya sea agua, sea gas, sea electricidad, dentro de los servicios básicos. Y esa medición, nuevamente, es una de esas primeras estrategias, porque necesitas medir para poder tener información y en función de eso poder hacer la planificación de tus servicios, conocer realmente cuál es tu demanda, cuál es lo que necesitas. Entonces, Carla, menciona excelente, saludos de Valencia, muchas gracias a todos. Ha sido un placer poder dictar el webinar el día de hoy. Y bueno, aquellos que estén interesados pueden conocer mayor información a través del enlace que pasé y que voy a volver a pasar por aquí. Sobre el programa, nos pueden contactar por nuestras redes sociales de Campus o de Hipnótica para poder tener más información. A todos, muchísimas gracias. Seguimos en contacto por nuestras redes o ha sido un placer para mí dictar el webinar el día de hoy. Gracias a todos.